Y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Amén, hermanos. Amén, aleluya. Así quiere Dios. Así quiere Dios. Que se le adore en espíritu y en verdad. De todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Dios quiere eso. Amén. Eso es lo que pide Dios. Tales adoradores busca Dios. Los salmos, hermanos, son cánticos. La mayoría de los salmos son cánticos. Algunos son poesías, pero la mayoría son cánticos. Este es un cántico. El Salmo 115 es un cántico. Los judíos lo usaban para cantarlo en la fiesta de la Pascua. Amén. Para celebrar la conmemoración, ¿verdad?, de la salida del pueblo de Israel allá en Egipto. Los historiadores dicen que este salmo el Señor Jesús lo cantó en la última cena cuando estaban con sus discípulos allá en el aposento alto. Se cantan los salmos. Amén. El salmista, cuando escribe este canto inspirado por el Espíritu Santo, amén, le pide a Dios que en este salmo solo Él debería ser adorado y solamente Él debería ser alabado. Hay muchos salmos que alaban a la nación de Israel. Hay muchos salmos que alaban a los hombres de Dios, como David, amén, y otros profetas. Pero el salmista quería que este salmo se le diera toda la honra y toda la gloria a Dios. Hay un cántico que dice: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Amén. Pero el salmista comienza diciendo aquí: no a nosotros. La alabanza no a nosotros. El reconocimiento no a nosotros. Amén. Sino a usted. Amén. Muchas veces Dios usa nuestras vidas. Yo he escuchado hermanos que dicen: cuando yo le pido algo a Dios, Dios me lo contesta. Amén. Como dándose la honra y la gloria a Él, que es un favorecido de Dios. Pero el salmista dice aquí: no a nosotros, sino a Dios. A Dios todo el reconocimiento, a Dios toda la gloria y a Dios toda la honra. ¿Cuántos dicen amén? Dice Isaías, capítulo 42, verso 8: yo, el Señor, es mi nombre, y mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza tampoco daré a imágenes talladas, dice el Señor. Dios quiere, hermanos, aleluya, en este tiempo que nosotros, su iglesia, su pueblo, nos humillemos y reconozcamos que solamente Él es digno de alabanza. No debemos nosotros de idolatrarnos a nosotros mismos. No debemos nosotros de idolatrar, ¿verdad?, las imágenes que se nos presentan a cada día, hermano, aleluya. Nosotros como hijos de Dios, Pablo, como lo hizo con Silas, trata de venerarlos, pero los pastores dicen: no, dice, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios la gloria, a Dios la honra, no a nosotros, hermano, aleluya. Nosotros solo somos mensajeros. El que canta, amén, es un mensajero. El que predica es un mensajero. El que dirige es un mensajero solamente, hermano, aleluya. Todos nosotros somos simples instrumentos al servicio de Dios. Amén. Instrumentos al servicio de Dios. Dile tú al Señor: Señor, yo soy un instrumento, úsame, Señor. Amén. Todo el bien que hacemos se hace por el poder de su gracia. Todo lo bueno que tenemos nosotros dentro es el don de su misericordia. Amén. A mi familia, a mi esposa, a nosotros nos gusta a veces ir a compartir alimentos con las personas. Vamos a la cárcel de la 34 los domingos y le llevamos de comer a todos los presos. Amén. Amén. Y yo le digo a los muchachos: no es que yo sea buena persona. Amén. No es que
porque yo sea buena persona, es Dios que está obrando en mí, que tiene misericordia de ti, te viene a decir aquí a este lugar que te ama. Amén. Y se preocupa por ti, aunque tú hayas hecho cosas malas, se preocupa por ti, porque Él te ama. Amén. No nosotros, es Dios. Amén. Obrando en nosotros. Es su gracia obrando en nosotros. Cuando tú reconoces que Dios te usa, amén, y le das la honra y la gloria a Él, Él te prepara para otras cosas mayores. ¿Cuántos lo creen así? Es su misericordia obrando en nosotros. Pablo y Silas no se dejaron adorar, amén, y el pueblo se enojó, amén, porque no se dejaron venerar y los agarró y los apedreó, hermano, aleluya, hasta casi matarlos, dice la Biblia, amén, pero no estuvieron dispuestos a recibir aplausos de los hombres, amén, sino que dieron todo el reconocimiento a Dios. De que si hay ídolos, amén, este salmo dice que los ídolos no tienen poder. Hay un canto que dice también, los ídolos no tienen poder, son de piedra algunos, amén, y los que confían en los ídolos, su corazón también se vuelve de piedra. Amén, se vuelve duro, se vuelve insensible. Los que confían en los ídolos, los que confían en el Dios verdadero, en el Dios invisible, se hacen sensibles, amén, al Espíritu Santo. Pero cuando alguien confía en un ídolo de piedra, hermano, aleluya, se hace insensible, se hace igual a ellos. Dicen que esos ídolos tienen oídos, amén, y no oyen. Las personas que confían en los ídolos también, hermanos, tienen oídos, pero no pueden escuchar la voz de Dios. Amén. Escuchan la voz de la tradición, escuchan la voz de la religión, pero no son sensibles a escuchar la voz de Dios. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Yo puedo distinguir cuando es la voz de Dios y cuando es la voz del mundo, de los ídolos. Amén. ¿Por qué? Porque ya Dios me dio su conocimiento en su palabra. Ya Dios me dijo a mí en su palabra que yo debo de adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Las personas que confían en los ídolos, hermanos, aleluya, saben que los ídolos también tienen ojos. Amén, pero no pueden mirar. Las personas que confían en los ídolos se les pone difícil para reconocer las maravillas de Dios. Miran milagros, pero no reconocen que es de Dios, que Dios está obrando. Amén. Miran que nosotros adoramos aquí, que no ocupamos nada, hermano, aleluya. Lo miran con sus ojos, pero no salen satisfechos. Amén. ¿Por qué? Porque no pueden mirar, amén, ni reconocer, amén, a nuestro Dios. Se hacen insensibles. Las personas que confían en los ídolos, hermanos, aleluya, también se vuelven mudos para hablar con Dios. No pueden hablar así al aire como oramos nosotros. Amén. Yo puedo orar al aire y puedo ir caminando y orando con Dios. Las personas me pueden decir que estoy loco, hermano, aleluya, pero yo sé que Dios está allí. Amén. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, hermano, aleluya. Ahí está Dios. Amén. Yo eso no lo entendía antes. Amén. Alguien me tuvo que enseñar a mí su palabra, hermano, aleluya, y yo creí su palabra. Amén. El pueblo de Israel, hermano, aleluya, y digo esto, ¿verdad? Porque hoy en la actualidad pasa lo mismo. El pueblo de Israel, cuando entraba a otras naciones, el pueblo de Israel era confundido. Amén. Y a veces se iba en pos de las costumbres de aquellas naciones y caía en la idolatría. Amén, hermanos. Caía en la confusión. Y iban después y adoraban imágenes y adoraban a otros dioses cuando Dios les había dicho, no hagan eso. Hermano, aleluya. Quizás haya hermanos aquí que caigan en el error ese también. Vayan con algunos
de sus familiares que adoran y veneran imágenes y sigan ustedes la corriente a ellos, hermano, aleluya. Deben de tener cuidado con eso. A Dios no le agrada la idolatría. Dios es celoso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cuando el pueblo de Israel se descarriaba y caía en pecado, tenía sus consecuencias. Y eso es lo que hoy Dios a través de su palabra quiere evitar en nosotros. Amén. Alejaos de los ídolos, apartados de los ídolos. Amén. Porque adorarlos y venerarlos trae su consecuencia. Hay confusión. Amén. Hay mucha confusión. Las personas se burlaban a veces del pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel le estaba yendo mal. Amén. Por consecuencia de su pecado les estaba yendo mal. A veces Dios se disgustaba tanto. Si ustedes leen el Antiguo Testamento se van a dar cuenta. El pueblo se desviaba y Dios le hablaba a Moisés. ¿Sabes qué, Moisés? Apártate de este pueblo. Los voy a consumir a todos, decía Dios. Amén. Yo voy a hacer de ti, Moisés, una nación grande. Voy a levantar un pueblo obediente. Amén. Pero Moisés tenía un corazón de pastor. Amén. Un corazón muy noble. Y le decía a Dios: no, Dios, espérate tantito. Amén. Intercedía. Amén. Intercedía por el pueblo. Y se ponía con Dios en tú por tú. Dios, si tú los destruyes, las naciones van a decir: no, los liberó de Egipto y después no los pudo controlar y mejor acabó con ellos. No, Dios, no hagas eso. Mejor. Yo llegaba a la casa de mi mamá, amén, y había muchas imágenes. Yo le decía a mi mamá: no es necesario tener imágenes, Dios es espíritu. Amén. Sí, me decía mi mamá, pero aquellos son puentes. Amén. No se necesitan puentes, además se necesita un solo mediador y es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero escucha esto, se lo decía de tal modo que no discutíamos, que no peleábamos. Amén. Tienes que hablar la palabra de Dios con gracia. Amén, aleluya. Amén. Cuando vayas a confrontar a algún idólatra, pues nomás idólatra voy a decir para no ofender a nadie, debes de hablar con gracia. Amén. Hace muchos años alguien me enseñó que el que no hablaba la palabra de Dios con gracia, la hablaba en desgracia. Amén. Y en vez de acercar, alejaba más a las personas. Amén. Debes de hablar la palabra de Dios con gracia. Moisés hallaba gracia delante de Dios. Amén. Y Dios le daba la oportunidad de seguir, ¿verdad?, dirigiendo al pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios? Fuertes aplausos para el Señor, hermanos. A veces oramos nosotros a Dios y Dios nos responde nuestras oraciones, pero eso no quiere decir que Dios no está con nosotros. Todos tenemos peticiones delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios no nos responde las oraciones, pero eso no quiere decir que Dios no está con nosotros. Tal vez lo que le pedimos a Dios no es el tiempo de recibirlo. Tal vez lo que le pedimos a Dios no nos conviene. Tal vez lo que le pedimos a Dios no se lo sabemos pedir. O tal vez lo que le pedimos a Dios es consecuencia de nuestros pecados del pasado. Por eso yo he aconsejado siempre: arrepiéntete. Aunque ya estés bautizado, hermano, arrepiéntete. Amén. Si sabes que tu conciencia te redarguye por algo que hiciste, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer, porque eso obstaculiza las respuestas de Dios.
no quiere decir que ya Dios no esté contigo. Sí, Dios va a estar contigo. Dios te va a amar hasta el final. Amén. Hasta el final de tus días Dios te va a amar y te va a acompañar. Hermano, aleluya.